Bueno, ¿cuántos les gusta? Y si no les gusta, pues por lo menos cuando todo el mundo está estresado porque tiene que llegar a casa a ver esa carrera y apoyar a personas como Nairo Quintana o Rigoberto, ustedes dicen, pues será boyacense, no será costeño, ¿cierto? Pero no, cuando hablan de eso como que ustedes sacan pecho y dicen, qué orgullo tener estos ciclistas. ¿A cuántos les gusta este tema? Pues imagínense que yo no soy muy ciclista, ni soy muy ciclista, ni conozco del tema. Pero cuando estaba orando, Dios trajo a Nairo Quintana, bueno, y a Rigoberto, pero digamos que voy a hablar mucho de Nairo a mi mente. Y yo decía, Señor, pero ciclista, o sea, mi papá sí fue el más ciclista cuando era joven y flaco. Eso, mejor dicho, era impresionante, pero me empecé a preguntar y empecé a leer. Y quiero como usar la metáfora de este deporte, porque imagínense que el ciclismo es uno de los deportes más difíciles del mundo. Está catalogado como dentro de ese top de dificultad, pero uno pensaría que no, ¿sí? De pronto uno puede pensar que hay otros más difíciles, porque uno dice, pues estos pedalean y suben montañas y bajan montañas, pero realmente el esfuerzo físico que requiere este deporte y la estrategia de equipo para que, aunque uno solo es el que sube a la gran tarima, ese podio, a recibir las medallas, realmente la estrategia fuera de, digamos, de ese señor que se sube, que en este caso ha sido Nairo, realmente es maravilloso. Y hoy voy a usar mucho esa metáfora para la palabra de Dios, la palabra que el Señor quiere traer. Para que podamos entender un poco el tema del ciclismo, hay como dos términos que quiero explicarles que conocí. O sea, no piensen que esto yo lo conocí hace 1000 años, no, lo conocí la semana pasada. Entonces se los voy a compartir. Hay dos términos claves en la competencia, digamos, que tiene Nairo con su equipo. Al líder del equipo, que en este caso es Nairo, porque el técnico genera la escuadra, que es como ese equipo. O sea, voy a seleccionar estos ciclistas, pero necesito alguien que sea capaz de andar en diferentes terrenos, en diferentes alturas, que tenga una fuerza y que sepa llevar el ritmo, sea en pendiente o sea en descenso, y Nairo cumple con esos requisitos. Entonces, Nairo es conocido como el capo. Lo que pasa es que este término en nuestro contexto colombiano no es muy chévere. O sea, cuando me explicaron es que hay un capo, y yo, ¿en serio? O sea, yo decía, ¿de qué capo estamos hablando? No, Natalia, en el ciclismo se dice capo, y yo, y Dios mío, me toca renovar la mente, porque yo sé que les digo capo y nos imaginamos, ya sabemos qué, pero vamos a pensar, como dice la Biblia, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, de oración. Entonces vamos a entender, en el ciclismo hay un rol donde de toda esa escuadra se elige solo uno que puede tener la resistencia, la visión, la estrategia y las condiciones físicas para enfrentar la competencia, y se llama el capo. Pero el resto del equipo lo podemos conocer como los gregarios, ¿sí? Y son aquellos que trabajan en pro del capo. Ahora, lo impresionante es que aunque el capo es el que sube a la tarima a recibir el premio, todo el equipo y el mismo capo dice, lo logramos, equipo. Porque ¿qué hacen los gregarios? Cuando el pobre Nairo está cansado y las piernas no le dan, porque por más de que sea, o sea, su condicionamiento físico es impresionante, y alguna vez conocí que el pobre, mejor dicho, arrancó como desde los 12 años sin saber que iba a llegar a ser el Nairo Quintana que hoy conocemos, pero en una condición muy humilde, en un contexto familiar humilde, y él, para ir a su escuela lo único que tenía era una bicicleta, y él empezó desde los 12 años a subir las montañas de Boyacá. Entonces él no es el típico deportista, no, es que fue entrenado, no, es que su vida lo llevó a la bicicleta, y por eso en ese desarrollo de la adolescencia, pues sus huesos y sus músculos tienen algo que los europeos no tienen, y nuestro boyacense sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Nairo hay momentos donde las piernas no le dan, porque son varios días en diferentes etapas. Y entonces de todo el contingente, de todo el lote de gregarios, se separan por ahí uno o dos y se quedan con él y van adelante de él. Y empiezan a llevar el ritmo, y aunque Nairo no puede más, ¿sí? Estos que son como esos escuderos, como esos que le dicen, usted no se queda atrás porque usted es el capo, le ayudan. ¿Sí? Lo rodean, lo protegen, lo impulsan, le marcan el ritmo. Pero
los otros gregarios, el lote grande que se queda, se va y se pega donde va el equipo de la competencia y tratan de frenarlos. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Entonces ellos están montando, pero están ahí con el otro equipo diciendo: yo aquí tengo que retener a la competencia mientras Nairo agarra fuerza, nos alcanza. Es decir, que detrás, aunque uno ve bicicleta media hora, mi papá ama este deporte, o sea, él ve todo, la Vuelta a España, el Giro de Italia, todo. Y yo digo, a veces me siento cuando llego a la casa a visitarlo y está ahí, yo digo, ¿qué ha pasado? Y él no, ni me contesta. Y yo digo, ¿qué es lo que está viendo? Porque pareciera que no pasa nada. Pero el que conoce el deporte está pendiente de cuál es esa estrategia, tanto del capo, del técnico, de los gregarios. Pues resulta que muchas veces a nosotros, si nos pusieran a elegir qué queremos ser, si un capo o si del equipo de los gregarios, quiero que piense, tal vez en su caso o en la mayoría de personas, ¿qué nos gustaría ser más? ¿Quiénes de pronto dicen, uy, chévere ser capo? Uy, ser Nairo es una machera. Alcen la mano los que dicen chévere. Sí, sin pena, sí. Eso está bien. Yo creo que a muchos decimos, uy, Nairo. Pero lo impresionante es que Nairo no es Nairo sin su equipo, ¿sí? Pero por otro lado yo les digo, los gregarios tienen que trabajar mucho, ¿sí? Y mueren a ser conocidos. A mí me impresiona porque gana el equipo, digamos en este caso de Nairo Quintana, gana el equipo Movistar y se habla de la marca del equipo y de Nairo, pero nadie dice el gregario que se quedó atrás, el que le ayudó en el calambre, el que hizo parte del lote, pero para ellos eso no importa, porque el concepto de equipo y de ayudar al capo a conquistar esa meta es importante. Todos son importantes, todos se necesitan, no todos son capos, ¿sí? Y eso es importante porque no todos han sido llamados a explorar los diferentes terrenos. A mí me impresionaba porque leía esta semana cómo son como las selecciones de los capos y les hacen todo unas mediciones porque sí requieren unas condiciones de respiración, de masa muscular, de flexibilidad en los huesos. Es decir, nuestro Nairito boyacense es un duro, ¿sí? Porque él logra un entrenamiento. Y esto es importante porque aunque muchas veces queremos ser capos, Dios a veces nos llama es apoyar al capo que recibió la visión. Pero hay que entender que aunque yo quede en el olvido, aunque yo no salga sino al final de la película en los créditos, ¿sí? Que nadie ve, se acabó el cine y uno dice camine, y allá salen los créditos y uno no los ve, Dios sí está viendo eso. Y el capo, cuando está siendo reconocido, el mismo capo, a mí me impresiona porque uno ve a Nairo y él dice, hemos trabajado, uy, esta etapa fue muy difícil, todos, o sea, él reconoce que los gregarios han estado con él. Quiero que piensen en su familia. ¿Qué tanto en familia trabajan en equipo? ¿Qué tanto entendemos quién es el gregario, ¿sí? O quién es el capo? ¿Qué tanto somos flexibles y qué tanto nos apoyamos? ¿Cómo trabajamos como segundos? ¿Apoyamos como hijos a nuestros padres? ¿Cómo funcionamos en nuestro matrimonio? ¿Cómo actuamos en nuestro trabajo o en nuestros equipos de estudio en el colegio o en la universidad? Somos parte de tenemos que sacarla adelante y no importa quién gane la medalla, pero yo trabajo en equipo, o competimos por ser los capos y posiblemente no tengamos las habilidades para ser capos. ¿Cómo nos relacionamos frente a nuestro líder, en este caso en la iglesia? Frente a ese líder que vengo a esos grupos semanales, cómo me relaciono con mis pastores, cómo me relaciono con mi jefe. Y aquellos que trabajan en la iglesia tienen doble rol, porque no solo es cómo me relaciono con mi pastor, el que me predica, ¿sí? Y me abraza cuando estoy llorando en problemas, pero también es mi jefe. Entiendo el llamado de Dios para ese líder, para ese pastor, para ese capo, y veo la dimensión de que mi trabajo en equipo y el ser un buen gregario como miembro de la iglesia nos va a permitir conquistar lo que Dios quiere hacer. Pues orando por ustedes, nunca me había detenido a ver la historia que está en Primera de Samuel, capítulo 14, pero que les voy a contar el contexto que empieza desde el 13 y tiene que ver con Jonatán y su paje de armas. En algunas versiones describen este pasaje como Jonatán y su escudero, pero lo impresionante es que no les puedo decir el nombre del escudero porque adivinen qué,
no sale en la Biblia. Este es un buen gregario. O sea, tal cual. El que subió al podio, ¿quién fue? Jonatán. Y eso que ahorita se van a sorprender porque él tampoco subió al podio. Pero digamos que mientras les cuento la historia, sí. Y este escudero me impresiona porque trabaja frente a Jonatán, trabaja frente a lo que Dios quiere hacer por el pueblo de Israel, pero entiende su rol y su papel. Les cuento un poco el contexto de esta historia. Resulta que el pueblo de Israel tuvo que, para conquistar el 100% de la tierra prometida, Dios le dijo: ustedes durante años tienen que pelear contra diferentes naciones y vencer a sus enemigos. Y ellos tuvieron muchos enemigos, pero de los más numerosos y poderosos en combate eran los filisteos. De los filisteos salió el gigante Goliat. ¿Se acuerdan de la historia de David? De los filisteos salió Dalila. ¿Se acuerdan la mamacita seductora que parecía una brujilda y engañó a Sansón? O sea, hay muchos enemigos que salen de los filisteos. Los filisteos eran muy poderosos y combatieron al pueblo de Israel muchas veces. Muchas veces los israelitas les ganaron, pero también muchas veces les perdieron en frente de ellos. ¿Por qué? Porque habían pecado, entonces Dios no los respaldaba, porque salían a combatir y los jefes del combate nunca le consultaban a Dios, es decir, hacían cosas que Dios decía: yo ahí no te respaldo. Y entonces lo impresionante es que el éxito de los filisteos es que era para ese tiempo la única nación que había desarrollado tecnología en cómo se trabajaba el hierro. Las demás naciones, incluyendo los hijos de Dios, no tenían ni idea. Los filisteos eran conocidos por toda la parte de ornamentación. Entonces eran los únicos que tenían armas y las sabían hacer. Ellos eran los que empezaron a hacer carros de guerra, instrumentos de agricultura. Entonces el éxito era que ellos no tenían que ir a comprar armas. ¿Por qué? Porque ellos mismos las fabricaban. De hecho, les leo parte del contexto de 1 Samuel 13, porque dice: no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no lo permitían por miedo de que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Imagínense eso. O sea, yo tengo que ir a mi enemigo a decir: bueno, ¿cuánto me cobra por afilarme el hacha? O sea, eso era un trato de carácter y de orgullo tenaz. Finalmente era un acuerdo y los filisteos decían: listo, o sea, pueda que yo mañana esté en un combate y lo mate, pero aquí le afilo su espada. Pero también eran usureros, les cobraban más de lo normal. Pues ¿por qué? Porque eran los únicos que sabían manejar el hierro. Entonces, cuando tú eres experto en algo, cobras lo que se te da la gana, ¿cierto? Entonces dice, lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado, un pico, y 4 gramos por afilar una hacha. Ahí dan todos los precios y dice: por eso el día de la batalla, de una anterior batalla a la que hoy les voy a comentar, del pueblo de Israel, tenía espada o lanza, nadie tenía, solo Saúl y Jonatán. O sea, imagínense el precio tan costoso y adicionalmente el ambiente tan tenso, que hubo batallas donde solo el rey Saúl y su hijo Jonatán salían con espada. Tremendo. Pues resulta que el capítulo 14 de 1 Samuel nos habla de otro combate. Acaban de terminar uno y Jonatán sabe que viene un gran contingente a pelear contra ellos. Pero como en la anterior batalla perdieron, muchos israelitas de sus soldados murieron. ¿Saben cuántos hombres tiene en este momento Saúl bajo su cargo? 600. 600, mientras que los enemigos tienen miles. Entonces les leo la historia. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. ¿Y saben qué es avanzada? Es como un grupo que se adelanta, ¿sí?, y toma posesión como en un lugar estratégico de combate. El resto del ejército está más atrás, pero mandan unos como para detectar el terreno, mirar dónde están los enemigos. Entonces Jonatán le dice, yo creo que él dice: mi papá, mejor dicho, solo somos 600, camine, venga y nos vamos a ese lugar. A la avanzada no va cualquiera, van van personas del ejército bien claves y estratégicos para que logren, por si las moscas, pues que no vayan a perder. Entonces se iban
iban a enfrentar una situación bastante difícil. Y más adelante dice, nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Él lo hace a solas para llegar al puesto de avanzada de los filisteos. Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos. Y voy a leer el versículo 6. Dice, crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Y aquí quiero empezar a profundizar un poco sobre qué es lo que le ofrece Jonatán a su escudero. A ese hombre sin rostro, que no sabemos ni siquiera de dónde es, ni su nombre, ni su edad, ni hace cuánto tiempo podía estar trabajando bajo el hijo del rey, bajo Jonatán. Pero lo tremendo es que Jonatán le ofrece un trabajo difícil, le dice, sígueme y nos vamos al campo enemigo. Y después dice, y necesito que me ayudes porque vamos a descender dos peñascos. ¿Sí? Y lo único medio bueno que le ofrece al escudero es, pues la verdad, tal vez Dios nos ayude. Por eso digo medio bueno, porque en esta oportunidad Jonatán no le dice, mire, Dios ya me dijo que nos va a respaldar, sino le dice, pues mire, chino, la verdad, posiblemente Dios esté con nosotros. ¿Sí? Para él no es difícil ganarle con muchos o ganar con pocos, pero me impresiona que la Biblia registre que lo que él dice es, tal vez el Señor nos ayude. Es decir, era como posiblemente nos vaya bien, pero tal vez también podamos morir en esta misión. Además que mi papá no sabe ni el ejército. Lo invito a que usted me acompañe. Quiero que dimensione esa propuesta. Su líder, su pastor, ¿sí? Su esposo, su jefe, le dice, vamos al campo enemigo y no sé si nos vaya bien, ¿se le mide? Era muy difícil responder esto. Porque es diferente, y hay muchas historias con el rey David, por ejemplo, donde se tiene que enfrentar a unos combates terribles, pero David dice, tranquilos, el Señor me dijo hoy que Él no los va a entregar, yo me le voy de una. Pero es que aquí Jonatán dice, tal vez, pues como que sí, porque yo sé que Dios es grande, pero aquí hay algo, y es, hay momentos donde Dios pone a prueba nuestra disposición, nuestra obediencia y nuestra actitud frente al capo que Dios puso encima de nosotros. Y esto es importante porque hay una batalla por conquistar en esta ciudad. ¿Sí? Ustedes ya son más grandes, ya tenemos un culto, ya tenemos 2 cultos, ya tenemos 3 cultos. No, mejor dicho, el evento de solteros tocó separar con manillas y quedó gente por fuera, sí. Pero ¿cuántas miles de personas todavía nos falta por alcanzar en esta ciudad? Muchas. Y resulta que Dios llamó a unos expertos que en este caso son sus pastores. Ellos son unos nairos que han entrenado, que se han lesionado, que se han caído en la bicicleta y vuelven, y se han entrenado en muchos terrenos. Esos son los capos, acuérdense. El capo es seleccionado porque conoce diferentes terrenos por conquistar. Pero hay momentos donde nosotros como líderes volteamos a mirar y decir, miren, Dios nos va a ayudar, pero está difícil, ¿sí? Pareciera que somos la minoría, vamos al campo del enemigo y Dios lo puede hacer, pero es un paso de fe. O sea, uno no les puede dar el 100% de garantías. ¿Por qué? Porque estamos andando por fe. Pero qué difícil es cuando miramos atrás y a veces no vemos a nadie. O vemos a algunos que dicen, listo capo, lista Natalia, para las que sea, pero ¿cuánto me va a pagar? No, es que le estoy diciendo que conquistemos el reino de Dios. No, pero dígame cuánto. O nos dicen, no pastor, eso no está en mi contrato. No, en mi contrato yo limpio paredes, pero pues irme al campo enemigo no. O no pastor, yo serví la semana pasada. Sí, la semana pasada yo estuve aquí diciendo, por favor, sigue, bienvenido a Manantial, sigue. ¿Otra vez? No, pastor. Y se los digo porque cuando yo he estado allí es muy doloroso. No solo frustra, ¿sí? Sino que hay algo que Dios pone delante en nuestros ojos, ¿sí? Y en estos últimos años ha sido difícil cuando Dios nos da la promesa y de repente miramos atrás y decimos, ¿dónde están? ¿Yo con qué gregario cuento? ¿Por qué? Porque aunque ustedes muchas veces ven al capo como que es el protagonista, nosotros somos conscientes que necesitamos gregarios para alcanzar la misión que Dios nos dio. Y eso pasa como familia.
Si nosotros no entendemos el trabajo en equipo, esos hijos se pierden. Porque a veces competimos por saber quién es el capo. Y se nos olvida que el objetivo es trabajar en equipo por esa generación que estamos levantando. Y eso pasa en nuestros trabajos y eso pasa en el servicio a Dios. Por eso la gran pregunta es, ¿qué pasaría si somos invitados a descender 2 peñascos, a ir al campo enemigo y tenemos una promesa de Dios? Porque no tenemos millones. O sea, hay momentos donde yo busco en mis ovejas, en esos discípulos, como quién podría decir aquí estoy. Y lo único que yo les puedo decir es, esta es una idea loca, es un sueño que Dios nos dio. ¿Hacia dónde vamos? Pero no es fácil encontrar ese equipo. Y por eso es increíble la respuesta de este hombre que no sabemos cómo se llama. Lo que responde el escudero es lo siguiente: haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Quiero que piensen en el ofrecimiento. No es, mire, ya vamos a la tierra prometida y nos espera un banquete impresionante. Sí, y adicionalmente Dios ya me dijo que allá nos va a mandar un ejército de ángeles y los va a matar a todos. No, es, oiga, descendemos 2 peñascos. Allá nos está esperando el enemigo y no sé si Dios nos ayude. O sea, el ofrecimiento no era atractivo, pero el corazón de este gregario, de este escudero, dice 2 cosas: haz lo que mejor te parezca, y eso me habla de honra. Cuando yo le digo a una persona lo que usted haga, lo que usted considere, es porque ¿qué? Lo admiro. Porque digo, claro, si usted me está pidiendo que yo haga esto, sí señor, inmediatamente. O sea, ¿cómo no te voy a seguir esa idea si te admiro? Yo te doy honra. En él había una admiración que dice, para las que sea, don Jonatán, yo estoy para servirle. Pero lo impresionante es que lo segundo dice, y estoy contigo, decidas lo que decidas. Peñasco, río, lo que sea, ahí yo estoy. Y la Reina Valera me impresiona porque este mismo versículo dice, haz todo lo que tu corazón te dicte, ve, pues aquí estoy a tu disposición. ¿Qué tan dispuestos estamos para servir a ese capo? Y usted me puede decir, pero es que el capo de mi jefe es un capo. O sea, es terrible, ¿sí? Maltrata. Sí, pero si Dios te tiene ahí, a través de tu lealtad en tu trabajo, tú puedes ganar a esa persona. Pero es que ¿cómo voy a apoyar en la crianza de mi hijo? Sí, no estoy de acuerdo, sí, pero si tú buscas la sabiduría de Dios y entiendes el trabajo en equipo, en lugar de dividirte, Dios marca la diferencia. Pero este es un desafío, iglesia. ¿Qué tanto yo le puedo decir a mis pastores, a mi líder, aquí en la iglesia, decir, estoy contigo, decidas lo que decidas? Qué difícil es a veces no encontrar ese corazón. Pues imagínense que en ese momento ellos deciden arrancar, y entonces Jonatán le dice, muy bien, cruzaremos y dejaremos que nos vean. O sea, además cada vez la historia se pone peor. No fue como subiremos y nos escondemos y chismoseamos qué están haciendo, sino listo, escudero, entonces entramos y de frente que ellos sepan que estamos aquí. Y entonces dice, si ellos nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor que nos ayudará a derrotarlos. Si definitivamente ellos dicen quédense donde están, significa que vamos a perder. O sea, él coloca una señal para que Dios los respalda. Y entonces le dice, vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. ¿Notan la diferencia de esta respuesta a la anterior? Antes de proponerle el plan al escudero le dice, tal vez el Señor nos ayude. Y saben, yo estoy seguro que desde ese momento Jonatán sabía que Dios lo iba a ayudar, pero estaba poniendo a prueba ¿a quién? Al gregario. Tal vez que de pronto Dios no nos ayuda, porque quería ver qué tan todoterreno es. Cuando ya él dice, cuente conmigo, haga lo que sabe hacer, yo lo sigo, le dice, ¿sabe qué? Nos vamos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está con nosotros, nos ayudará a derrotarlos. Y quiero que traten de imaginarse la historia. Así que escalaron usando pies y manos. ¿Esto qué significa? Que subir como Nairo y su equipo cuesta.
Alcanzar el propósito de Dios implica escalar, implica usar manos, piernas y todo. Fíjense que Jonatán no lo está diciendo, bueno, vamos a caminar, no, mijo, ahora con todo, pero con las manos no, con los pies, con las rodillas, o sea, esto es trabajo arduo. Por eso es que no es fácil conseguir este tipo de gregarios, porque si yo digo necesitamos esto, ay no, estoy cansado, para mañana pastor, mañana se lo hago, mañana, todo bien. ¿Sí? Entonces hay que cambiar, hay que arreglar las sillas para los anfitriones, el equipo de tráfico, las profes de su presencia kids, y hay algún llamado especial, ay mañana, cógela suave, mañana, ¿sí me entienden? Y ustedes que tienen el chip costeño que a veces trata como de lentificarlos un poquito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ese chip aún cultural nos relaja. Ahora me encanta porque nosotros somos absolutamente estresados, maniáticos los rolos, ¿sí? Nosotros necesitamos bajarle la velocidad, pero ustedes pueden tender más ¿a qué? A dormirse un poquito, ¿cierto? A cogerla suave. Y hay momentos donde sí, pero hay momentos donde no. Sí, el infierno está ganando almas, esto es en serio, porque saben que nosotros no preparamos atletas, que implica un buen esfuerzo, y es maravilloso todos los directores técnicos para que ganemos olimpiadas y mundiales, pero finalmente no es un trabajo eterno. Nosotros no preparamos reinas, nosotros estamos trabajando para la eternidad, para que cuando venga el Señor sean pocos los que no vayan a estar con Él. Pero nosotros nos acomodamos, ¿no? Es que ya somos 3 cultos, es que usted no se imagina, hace 5 años Montería era chiquitica, Manantial de Dios, ya estamos grandes, sí, pero no es suficiente y requiere un equipo que escale, que sude, que se esfuerce usando pies y manos. Entonces los filisteos, y esto está para hacer una película, dice, caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. En otra versión les voy a leer, dice, a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba detrás los remataba. Entonces aquí vemos que no solo este escudero honra, obedece, se dispone, escala con pies y manos, sino que tiene un carácter que le permite acabar con el enemigo. O sea, Jonatán empezaba tun y caían y estaban todavía así a punto, como en las películas. ¿Se han visto? Las películas que no me gustan mucho, a mi esposo le fascinan, que son más de machos, ¿cierto? Donde es la patada, puño, toda esa ficción, y de repente ya lo mató y todavía está ahí, no, ya se va a parar. Y uno dice, por favor, va a matar al protagonista, pero ahí llegaba el escudero ¿a qué? A rematarlo. Y eso me habla de un escudero, de un gregario que es capaz, que tiene coraje, que sabe de guerra espiritual, que es responsable, que cumple su palabra y que sabe rematar al enemigo. O sea que si en algún momento ese líder, ese pastor, esa cabeza, esa figura de autoridad que está sobre ustedes hace el trabajo y falta algo, él dice, tranquilo pastor, yo aquí sigo. Este escudero que no sabemos el nombre es alguien muy especial. Por eso Dios lo registró y dijo, así nunca prediquen de tu nombre, pero tú vas a quedar en mi palabra. Mataron a unos 20 hombres en total. Y algunos de ustedes dirían, ¿20? Sí, dos mataron a 20. ¿Qué probabilidad era de que los 20 los mataran a ellos? Toda. Mataron a 20. Pero escuchen que esto se pone buenísimo. Entonces matan a los 20 y sus cuerpos quedaron dispersos en media hectárea. Como para que no fue aquí, ay sí los matamos, no, media hectárea dice la Biblia que quedaron esparcidos los cuerpos. Y después dice, y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. ¿Adivinen quién está moviendo la tierra? Dios. Porque Dios estaba ahí mirando a este capo y a su gregario. Pero cuando ellos hacen su parte, adivinen qué pasa, Dios interviene. ¿Sí? Hay algo que en este último tiempo yo he podido valorar mucho más, no solo por cosas que he vivido, sino porque lo he vivido cuando muchos nos ponemos de acuerdo, y es el trabajo en equipo con Dios. Dios no te pide que hagas más. Dios siempre te pide, ¿cuántos
peces y cuántos panes tienes? ¿Tienes esto? Yo lo multiplico. En este caso es que tienes, Jonatán, pues tengo un escudero que es, no te imaginas, este es un guerrero impresionante. Listo, háganle. ¿Cuántos pueden matar? 20. ¿Cuántos son? Como 1000 frescos. Yo mando un terremoto, pero mátenme 20. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que conquistar cosas. Y si ustedes hacen su parte, Dios manda el terremoto. Y entonces los centinelas de Saúl vieron algo extraño, y el inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque cuando ven el terremoto y seguramente empiezan a decir los mataron. Ustedes siguen leyendo el texto bíblico y dice que se confundieron y empezaron a dispersarse. Y esa es la intervención de Dios. Hagan su parte, que yo hago lo sobrenatural, pero hagan su parte. Y entonces empieza a pasar todo esto, y es tremendo porque dice, ya les leo la siguiente parte. Entonces dice: enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros, y había una terrible confusión en todas partes. Si hacemos nuestra parte, Dios confunde al enemigo. Pero lo que les digo, el trabajo con equipo con Dios es, Él está listo para esa intervención sobrenatural, donde no importa si son 2 versus 1000, pero ¿cuáles son los 2 con los cuales Él puede contar para Él intervenir y extender su reino? El versículo 23 dice: así que en ese día el Señor salvó a Israel, y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-aven. La recia batalla. Es tremendo porque hay momentos donde dice que el rey Saúl, cuando ya escuchó, hace un censo y dice: ¿dónde está Jonatán? No, Jonatán no está ni en el escudero. Y dice: bajemos. Pero aun cuando el rey va bajando y ve que los filisteos se están matando, dice: no, buenísimo, nosotros solo somos 600, que ellos sigan. Y cuando ya entre ellos se mataron muchos, ya ellos llegaron a apoyar. Pero la batalla y esa conquista se debió ¿a quién? A un hombre que tenía un gran escudero. ¿Qué vemos en esto? Un corazón dispuesto, alguien que obedeció sin peros, que no postergó, que dijo: es difícil, mañana cuánto me paga, ¿sí? No es que se me olvidó. No, alguien que estaba listo y que quería obedecer, alguien que honraba a su líder, alguien dispuesto a trabajar. La Biblia lo dice: escalamos con manos y con pies. Y alguien que no era una nena, tenía un carácter de coraje y de guerra, porque por eso podía rematar lo que Jonatán no lo había logrado hacer. ¿Podríamos nosotros, querida iglesia, aplicar al cargo de este escudero? O sea, si saliera mañana en la prensa o en internet: se busca, Jonatán busca reemplazo de este famoso gregario, ¿quiénes de nosotros podríamos decir: yo mando mi hoja de vida? Qué difícil, ¿cierto? Pero ese es el desafío que Dios nos quiere plantear hoy y mañana, porque Dios está buscando eso. ¿Saben por qué? No para darle un trofeo a Jonatán, es para que su pueblo conquiste la tierra, porque los israelitas necesitaban conquistar ese terreno que tenían los filisteos, pero para lograr la misión necesitaba levantar un capo y gregarios que apoyaran la visión de ese capo. ¿Qué tan fiel, leal usted ha estado frente a lo que Dios le está pidiendo? Tal vez a usted no le guste el capo al 100%, pero es el que llamó el Señor, y es el que ha sido entrenado en diferentes climas, en diferentes etapas de montaña, y por eso es el capo. Pero cuando entendemos que si yo no hago mi trabajo, perdemos todos, ahí está la diferencia. Y eso es lo que sabe el equipo de Nairo. Un gregario no puede decir: ay no, pero es que como Nairo es el que sale en la prensa, ay no, porque es un concepto de equipo. Cuando tú no haces tu labor, no solo estás perjudicando a tu capo, tú también estás perdiendo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se está demorando, porque si Dios tiene un tiempo, tú lo estás retrasando. Porque hay un terremoto espiritual que Dios está preparando, diciendo: hagan su parte, que yo mando el terremoto y vencemos al enemigo y extendemos el terreno para mi pueblo y ganamos más almas. Pero si tú no estás entrenado para rematar al enemigo, ¿qué va a pasar? Dios está listo para mandar ese temblor espiritual, pero no lo puede mandar hasta que tú no decidas apoyar a tu capo y matar a los 20 que te corresponden.
porque el trabajo en equipo con Dios es absolutamente necesario. Más adelante dice esto, y es tremendo porque nos habla de Saúl. Dice el versículo 47: cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos. Y aquí es donde les estoy hablando del podio. Pasa esta batalla y dice: Saúl aseguró su posición de rey. ¿Saben quién subió al podio? Saúl, ni siquiera Jonatán. Pero ¿saben cuál es el principio acá? Que aunque Jonatán tuvo el escudero, Jonatán era también un gregario. Eso significa que cuando Jonatán le dice al otro: bueno, nos vamos, descendemos por el peñasco, los matamos, Dios está con nosotros, vamos a escalar, Jonatán decía: es que yo sé para quién hago las cosas. Aunque yo tengo un gregario, yo estoy sirviendo a mi papá. Y en el podio dice que Saúl tomó el poder. ¿Cómo están? He ganado. No, su hijo con el gregario. Pero es que Jonatán sabía para quién hacía las cosas. Por eso, siendo hijo de Saúl, cuando se levanta David, Jonatán termina siendo también gregario de David. Jonatán es un tesoro, porque él sabía para quién hacía las cosas. Colosenses 3:23 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Dios no te va a dar una unción mayor, una autoridad mayor, un fluir de su espíritu mayor si tú no eres un buen segundo. Tú no puedes decirle al Señor: yo necesito más de ti, cuando tú no entiendes que en ese rol de seguir a tu capo, Dios te está entrenando. ¿Estás ayudando a tu equipo a ganar o estás ayudando a tu equipo a perder? Es lo que Dios nos pregunta. Llámese matrimonio, familia, iglesia, lugar donde sirves, grupo de tu universidad. ¿Haces las cosas para Dios? Jonatán las tenía que hacer porque él decía: es que ni siquiera yo soy el famoso, eso es una cadena, mi papá se lleva todos los trofeos y mi papá ahí rascándose la panza. ¿Sí? Yo escalé, yo logré esta batalla. Necesitamos entender que nuestros contratos no son de hombres, ¿sí? Ese pacto matrimonial no es de hombres, yo lo hago para Dios. Yo levanto a mis hijos para Dios, yo les sirvo a mi líder o a mi pastor o a mi jefe para Dios. Si Dios nos hiciera una evaluación de desempeño, ¿cómo nos iría? Porque a veces pensamos que todo es humano. No, pero si Dios nos sentara, ¿en qué nos diría check? Pero ¿en qué diría: ay, qué vaina, hay un puestazo para ayudarle a Jonatán, pero contigo no voy a poder contar? Porque a veces vemos al hombre y dejamos de ver a Dios. ¿Saben? Satanás no entendió que era un privilegio ser un gregario. Él estaba frente a toda la banda musical y las canciones en el cielo para darle adoración a Dios. Era un segundo, pero él no entendió. Él quería ser Nairo. Yo quiero la medalla, no quiero ser gregario. Y no entendió, y la Biblia nos dice que quiso lo que le tocaba al capo. ¿Y cuál fue el final de Satanás? Ser desterrado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortaste fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al capo. No, es que yo voy a hacer mi trono, no, es que yo necesito ese lugar. Es que mi jefe, mi esposo, mi pastor no sabe lo que Dios me ha dado. Y él quiso eso, ser semejante al Altísimo. Y dice: mas tú derribado eres hasta el Seol. Necesitamos entender el lugar de Dios y el de nosotros, que somos sus siervos. Pero necesitamos entender que frente a nuestros líderes, que frente a esta familia pastoral que Dios les ha dado, con Ana Milena, con Bernardo,
Ellos tienen una tarea, ellos han sido entrenados y muchos de ustedes han hecho bien la tarea, Dios les dice bien, pero para lo que Dios quiere hacer necesita coraje para rematar al enemigo, subir montañas, bajar peñascos, escalar con manos y pies, para que haciendo su parte venga un temblor. Y ustedes vienen orando por eso, porque tuvieron un seminario profético y de todo. Sí, Señor, más unción, sí, más unción, más escaladores. ¿Sí? Si yo anhelo más unción, necesito más entrenamiento. Quiero ganar más etapas, necesito hacer mi papel para preparar el terreno para que venga ese terremoto y el enemigo sea vencido. Implica guerra y esfuerzo. ¿Qué pasaría en tu familia, en tu trabajo, si en lugar de dividir, tú sumas al equipo? Piensa en tareas sencillas. ¿Qué puede pasar en mi familia si esta semana en lugar de romper, trato de conciliar? ¿Qué pasaría con mis amigos? ¿Qué pasaría en el lugar donde yo sirvo? ¿Qué pasaría aquí en mi iglesia? Si en lugar de la queja, sumo. Si busco ser ese pegante que une en lugar de separar y dividir. Mateo 25:21, y cierro con esto para orar. Dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Soñamos hartísimo con este versículo, con que algún día estemos delante del Señor y el Señor nos diga, para entrar al cielo: uy, bien, trabajaste chévere. Pero para recibir esa aprobación del Señor necesitamos entender el esfuerzo, la lealtad, la disposición, la honra que Él nos está pidiendo, iglesia. Siempre que vengo, se los digo, ustedes pueden escuchar las prédicas cada vez que el lugar de su presencia me manda como su embajador a ministrarlos, porque sé que varias predicaciones se los he dicho. Su nombre es un problema, porque ser un manantial implica movimiento, implica fluir, implica que no es un estanque, pero eso implica trabajar en equipo con el Señor. Implica esfuerzo, implica lealtad. No se conformen con lo que Dios les ha dado. Faltan muchas personas. En Bogotá, 2 veces al año hay un evento donde abrimos las puertas a pastores de toda Colombia y del mundo, literalmente. En el último vinieron como de 8 naciones de Latinoamérica y Centroamérica, Estados Unidos, Canadá. Y le dicen al pastor Andrés: pero ya son 40,000 personas, ¿por qué más cultos? ¿Por qué están pensando en construir otros lugares y expandirse el día de mañana en más lugares, no solo en Bogotá, sino fuera de Colombia? Y el pastor saca las cifras. Dice: es que ustedes no saben, somos tantos colombianos, somos tantos en Bogotá. Y si yo sumo no solo el lugar de su presencia, todas las iglesias, no llegamos ni al 10% de nuestra nación. Falta mucho. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar. Sí, son 3 cultos, para que próximamente abran el 4. Sí, necesitan construir y sueñan con ese terreno del nuevo colegio, pero hay más. Pero eso implica sacar músculos de escalada, decirle a esa persona de autoridad para cuando lo quiere. En 5 minutos se lo hago en 3, porque yo voy a ser un escudero y usted es un Jonatán. No postergo, entiendo para quién hace las cosas y entiendo de quién viene mi recompensa. Y porque añoro ese terremoto de Dios y que Dios confunda al enemigo para ganar esta ciudad. Si todos nos uniéramos, ustedes, nosotros en Bogotá, en el lugar de su presencia, ¿qué podría pasar en nuestra nación? Una nación que necesita tanto de Dios. Pero lo sobrenatural viene cuando usted y yo hacemos lo que nos corresponde. Pónganse en pie y vamos a orar. Y hay una oración que David no solo hizo en un salmo, lo hizo en varios. Me encanta. David era honesto con Dios y aunque era rey y aunque adoraba a Dios, una y otra vez él siempre le decía: examina mi corazón y pruébame, Señor.
Y esa es una oración que hoy vamos a hacer, porque tal vez usted puede decir, no, pero yo hago bien las cosas. Yo creo que yo pasaría el proceso de selección para trabajarle al Jonatán. Pero Dios conoce qué tan fieles hemos sido. Dios conoce si en nuestro matrimonio hemos dado esa milla extra. Dios conoce si hemos dado la milla extra en la crianza de nuestros hijos. Dios conoce si tú has honrado a tu papá y a tu mamá. Porque aquí puedes sonreír, pero tal vez divides en tu familia y no los honras. Pero también solo Dios sabe qué has dado frente a la crianza de tus hijos. Y si hablamos de manantial, ¿qué tanto has podido dar en el lugar donde sirves? ¿Con qué pasión decidiste ir al encuentro, pero ya empiezas los cursos y vas por ir y no lees el material y dices, ay pastor, cógela suave, mañana leo? ¿Sí? Y tal vez trabajas en la iglesia y entonces, ay pastor, pero es que usted sabe mis problemas, no me pida el informe, estoy llorando, ministreme. No, es que hay momentos para llorar, pero hay momentos para trabajar. ¿Por qué? Porque los filisteos tienen una avanzada y tienen armas de hierro. Ustedes no están peleando con unos bobazos, están peleando con filisteos que son los duros en hierro. Entonces no le podemos decir a nuestro Jonatán, ay no, mañana no, es que ellos tienen armas. Pero si hacemos nuestra parte, Dios hace cosas maravillosas. Y Padre, yo te pido que hoy examines cada uno de nuestro corazón, Señor. Yo te pido que podamos hoy entender que a veces nos desenfocamos y terminamos haciendo las cosas para el de carne y hueso. Para mi esposa, para mi esposo, para mi hijo, para mi papá, para mi líder, para mi pastor, para mi jefe. Pero lo hacemos humanamente y dejamos de entender que tú nos llamas a que todo lo hagamos para ti, Señor. Yo te pido perdón porque a veces se me olvida eso y me desenfoco y dejo de verte a ti, Señor. Y dejo de entender que hay un campo de batalla, que hay un terreno que debemos conquistar como tus hijos, pero que el enemigo es experto en armas y que yo no me puedo enfrentar con excusas o con manos vacías. Yo también necesito entrenarme para vencer al enemigo, pero eso requiere coraje, eso requiere obediencia y eso requiere estar dispuesto a seguir a ese capo, a ese Jonatán que Dios ha puesto sobre mi vida, Señor. Hoy yo te pido perdón por toda desobediencia, por toda pereza, por todo facilismo, Señor. Por hacer las cosas en rutina sin verte a ti, Señor. Y porque tal vez hemos sacado excusas, porque a veces Jonatán nos pide cosas que decimos, pero ¿para qué? ¿Por qué no lo hace él? Y dejamos de entender que ese Jonatán es un enviado tuyo y que necesita ese equipo, no para subir al podio, porque así como Jonatán trabajó y Saúl subió al podio, Señor, al ser yo un buen segundo y al trabajar para mi Jonatán, el que un día va a subir al podio eres tú, Jesús. Y yo te pido que hoy podamos entender esto, que yo no le estoy trabajando al pastor, que no le estoy trabajando a mi jefe, que hay un podio eterno donde tú vas a ser coronado y te daremos gloria. Pero para que tú seas entronado y nuestra nación y Montería, Señor, pueda ser ganado para ti y tu unción, ese terremoto venga y el enemigo sea totalmente confundido, yo tengo que estar dispuesto a seguir ese peñasco y a combatir y a rematar al enemigo, entendiendo para quién hago las cosas, Señor. Yo hoy clamo un despertar en esta iglesia, Señor. Yo clamo que todo lo que los tiene dormidos en el nombre de Jesús ahora mismo sea quitado de sus ojos espirituales. En el nombre de Jesús, todo espíritu de letargo, toda influencia de Acab, en el nombre de Jesús, toda excusa, toda pasividad, todo adormecimiento,
todo lo que está trayendo división frente a las figuras de autoridad, todo lo que trae ese deseo de sobresalir, de generar propios reinos como Satanás. Hoy en el nombre de Jesús se va todo espíritu de engaño, de deseo de poder, de negligencia, de pereza. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús. A Acab se va en el nombre de Jesús. Todo lo que me tiene dormido, todo estupor, todo lo que no me deja oír la voz de Dios, la instrucción de mi Jonatán, en el nombre de Jesús se va. Sordera espiritual, sales ahora mismo. Rebeldía, en el nombre de Jesús, oposición, se va. Señor, renuncio a ser como el enemigo, renuncio a usurpar el trono, renuncio a la excusa, renuncio a no hacer lo que tú me pides, Señor. Y hoy decido desatar la revelación del Espíritu Santo y vas a empezar a orar en lenguas. Y Espíritu de Dios, yo te pido que en este momento se vaya todo lo que los ha dormido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, lo que yo oro en español, ustedes lo declaran en lenguas. Hoy yo declaro que desde lo más profundo de mi espíritu, ahora mismo, se va todo letargo y que despierto. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En el nombre de Jesús, hoy yo declaro que se despierta mi espíritu, mi alma, mi llamado. Hoy declaro que mis ojos se abren para entender quién es el enemigo, para entender quién es mi Jonatán y para entender que hay un reino eterno por conquistar y que Dios me necesita. Hoy yo te clamo, Espíritu Santo, obra en mí. Quita mi pecado, quita mi facilismo, quita mi mentalidad de pobreza, de escasez, de hacer lo que menos quisiera hacer. Hoy pedimos perdón por todo pecado en nuestra carne, terquedad, obstinación, dureza de corazón, todo lo que impide que yo me doblegue. Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Todo orgullo que ha endurecido mi corazón, Señor, yo te pido que lo quebrantes. Toda influencia de ese leviatán, de esa dureza, toda escama en mi corazón se cae en el nombre de Jesús. Y volvemos a verte a ti, Señor. Hacemos las cosas para ti y clamamos, Señor, que tú toques nuestro corazón. Nos entregamos a ti y te damos gracias. Vas a alzar tus manos.